Para el experimento utilizamos cartón, vinagre, aluminio, cinta aislante, un multímetro, un LED, cable de cobre y por supuesto unas monedas. Esto todo para construir una pila con monedas y la acción con el ácido acético proveniente del vinagre. El procedimiento para realizar esta batería: teníamos que cortar cuadrados de cartón en pequeños trozos del tamaño de la moneda que vayamos a utilizar, remojarlos en el vinagre y dejarlos ahí por un tiempo. Después de esto tenemos que crear el siguiente montaje con el siguiente orden: cable con el que va a ser nuestro lado positivo de la pila, moneda más el cartón remojado en el vinagre más el aluminio. Ese va a ser nuestro montaje. Después irá otra vez moneda, cartón y aluminio. Así sucesivamente hasta completar una batería con 8 o 9 monedas, que es lo que nos dará el voltaje para encender el LED. Lo que hace encender al LED es la reacción que existe entre el cobre y el ácido acético. Aunque el ácido acético es un ácido no oxidante, es incapaz por sí solo de oxidar al cobre. Por otro lado, se verifica una reacción redox cuando se expone cobre al ácido acético en presencia de oxígeno. Es decir, que si preparas una concentración de mezcla de cobre y solución de ácido acético y se deja en contacto con el aire atmosférico, se verifica el ataque y obtendrás acetato de cobre. Y esto es lo que produce el tránsito de electrones. Las monedas de cobre, que es el reductor del vinagre, cede electrones al oxidante. Al oxidar la moneda de cobre, capta sus electrones, es decir, que los electrones se trasladan del ánodo al cátodo, existiendo un flujo de electrones constante que hace que el LED se encienda. En concreto, la explicación para esto es que en contacto con el oxígeno del aire, los metales se oxidan. El ácido acético presente en el vinagre actúa como catalizador y acelera la reacción química. La sustancia color verde que aparece en la superficie de la moneda de cobre es carbonato cúprico. Si los objetos de cobre se exponen al aire y a la humedad, con el tiempo se forman de manera natural sobre su superficie una capa de carbonato cúprico de color verde. También puede aparecer cuadernillo y una mezcla de acetatos, óxidos e hidróxidos de cobre. Por eso es que en la moneda al final del experimento se oxida y tiene un aspecto verdoso. Los materiales para realizar este experimento fueron una lámina de cobre, una lata de Coca-Cola, una lija, un multímetro, un bombillo LED y unos cables conectores. El procedimiento que se llevó a cabo fue coger y primero se lijó la lámina de cobre. Bueno, se cortó un pedazo de la lata de la Coca-Cola, entonces quedaría una lámina de aluminio y se lijó para que con eso, cuando ya quedara lisa, su procedimiento se pudiera llevar más a cabo y pudiera dar. Posteriormente se puso la Coca-Cola en 2 vasos. La lámina de cobre y la lámina de zinc iban a servir como los electrodos correspondientes a llevar esta práctica a realizar. La Coca-Cola en este caso era la que nos iba a ayudar como de puente y de conectores para generar la corriente. Cuando se colocó esto, se pudo observar en el multímetro que había un voltaje aproximadamente de 1.5. Después se llevó a cabo conectar bombillo, pero no encendió. Seguido, lo que se intentó fue diluirlo con agua y aplicarle sal, mucha sal, ya que la sal es conductora. Pero al conectar otra vez el bombillo nos pudimos dar cuenta que al marcar el voltaje aumentó, pero no era lo suficientemente para que se produjera corriente y poder así prender un bombillo. Seguido, lo que se hizo fue conectar, se cogió otro vaso, se rompió otra de las láminas de aluminio, volvió y se lijó para que así pudiera hacer mayor contacto, y se conectaron en serie. Al conectarse en serie, la corriente
y su voltaje aumentaron, pero siguió sin prender el bombillo. Seguido de esto se cambió y se conectó en paralelo, también sin obtener resultado. Al ver que no se tenía un resultado adecuado porque tenía corriente, pero no la necesaria para prender un bombillo LED, y un bombillo LED no es que necesite mucha energía, se llevó a cabo con el mismo experimento, pero en vez de la lámina de aluminio con zinc. En este caso, al hacer el cambio, el zinc no servía como ánodo y el cobre no servía como cátodo. Al volver a conectarlo, se podía ver que la corriente había aumentado y la corriente era de 2.5 aproximadamente, pero cuando se conectó el bombillo tampoco prendió, pero había corriente. Esto se puede haber dado que la Coca-Cola no era lo mucho y lo posible para ser un buen conductor, y por esto pues de pronto fue que no prendieron los bombillos. Con esto también se puede dar cuenta que la reacción que se hubiera formado al prender el bombillo hubiera sido una reacción de óxido-reducción y con un puente salino, y con el zinc y el cobre se hubiera formado una celda galvánica. Pero pues este experimento no se pudo llevar a cabo debido a que la corriente que generaba la Coca-Cola, y al conectar esto pues con los electrodos, no fue la necesaria ni la suficiente para poder encender un bombillo. Además de esto, la Coca-Cola se escogió debido a que tiene un pH muy ácido, y al tener un pH muy ácido va a reaccionar muchísimo mejor con esto, ejerciendo así pues la electricidad necesaria para prender el bombillo.